Bueno, mi vida antes de conocer a Jesucristo era muy normal, era muy tranquila, pues de por sí era una vida muy normal. Muchas personas la hubieran podido ver como una vida común y corriente, ¿sí? Yo me veía con mis amigos y pues yo realmente era una vida pues muy normal, con los problemas normales, con las dificultades normales, ¿sí? Yo realmente nunca vi la necesidad de conocer a Jesucristo, ¿sí? Porque para mí Dios no era más sino como, no sé, como algo muy, muy lejano, como que algo yo ni siquiera entendía realmente por qué razón. Porque, porque yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué si Dios es tan bueno, tan grande, me pasan todas las cosas que me suceden a mí? Me había pasado pues algunas cosas alrededor de mi vida que pues me lastimaban mucho, que me habían hecho mucho daño. Pues yo decía, pues ¿dónde está Dios? O sea, realmente ¿dónde está Dios? ¿Sí? Porque yo no lo logro ver. O sea, hay gente que habla, mi mamá, mi papá hablan de Dios, pero pues es como el Dios de ellos, pero pues nada que ver. Mi mamá pues es católica, va de vez en cuando a la iglesia, mi papá pues dice que cree en Dios, pero cree en Dios que a su manera. Entonces, es algo muy raro, muy diferente porque pues mi papá cree en Dios a su manera, pero pues no va a una iglesia, no lee una Biblia, no, sí, o sea, no conoce realmente a profundidad la palabra de Dios. Entonces es muy diferente tener esa clase de vida. Entonces pues yo nunca vi la necesidad de conocer a Dios, más de por sí había escuchado muchas historias de mis amigos, compañeros acerca de Dios, en donde decían que las iglesias son unos ladrones, donde decían que los pastores se robaban la plata, que hacían cosas, bueno, en fin, eso lo hacían los cristianos, ¿sí? Eso también lo hacen los cristianos, los católicos, ¿sí? Lo hacen el cura, el padre o el pastor o el líder, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de cosas yo decía, pues eso para qué, o sea, yo no le veo ningún sentido cuando pues mire eso allá, lo que hacen en las iglesias, entonces pues yo no le veía nada de eso. A mí casi prácticamente que ir a una iglesia me parecía casi que una pérdida de tiempo. Para mí era mucho más importante ponerme a trabajar, realmente a estar haciendo, produciendo algo, que de pronto tal vez ir a perder el tiempo allá en la iglesia. Eso era lo que yo pensaba antes de conocer a Jesucristo. Esa era mi vida. Yo cuando conocí a Jesucristo tenía 33 años de edad. Eh, y pues mi vida era muy normal. Yo toda mi vida pues he sido una persona emprendedora, he sido una persona pues alineada, nunca me ha gustado hacerle daño a las demás personas, ¿sí? Como hacer las cosas lo más correctas posibles, ¿sí? Pero pues uno de igual manera tiene siempre sus cosas, ¿sí? O sea, yo no buscaba nunca hacerle daño a alguien o estar trabajando en cosas malas, ¿sí? O sea, no. Sí, pues yo antes por el contrario, pues nada, pues hay que aprovechar, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas pues correctas. Esa era mi vida, ¿sí? Yo me comparaba muchas veces con algunas personas que se llamaban ser cristianas y pues yo decía, no, pues yo soy mejor cristiano que ellos porque pues yo no hago estas cosas, ¿sí? Yo no es que hago tales y tales cosas como tales cristianos que dicen que hablan, que van a la iglesia y que hacen ese tipo de cosas y pues nada, eso era lo que yo escuchaba, era lo que yo veía, ¿sí? Igual manera en el noticiero, cuando muestran esas noticias, que eso, que lo otro, pues eso, pues yo decía, sí, eso es todo es una farsa. Pero hay ciertas etapas de la vida donde pues Dios a lo largo de mi vida fue mostrando y me fue llevando. En mi vida sentimental familiar, yo tenía una empresa más o menos como hace 3 años, tuve que liquidar una empresa que yo tenía porque pues realmente quedé endeudado, quedé debiendo más o menos como unos 250 millones de pesos más o menos. No tengo la cifra exacta de la cantidad exacta del dinero que yo debía. Pero cuando yo me quedé quebrado, para mí fue algo muy difícil, muy duro. ¿Por qué razón? Porque fue que se me viniera todo el mundo encima, se me vinieron todas las deudas, tuve que recibir la llamada de los bancos, la llamada a todos los proveedores, las personas que yo le debía plata, y gente que necesitaba de igual manera el dinero, pero pues yo no tenía los medios para pagarles. Entonces fue para mí bastante duro, tanto el punto que de igual manera me llamaban a presionarme, a amenazarme, sí, amenazar a mi familia. Entonces eso fue bastante duro para mí en mi caso personal y inclusive en esta situación de presión tengo que reconocerlo. Vino a mí un pensamiento de quitarme la vida, de no seguir con mi vida porque no le veía ningún sentido, ¿sí? Yo había durado trabajando, construyendo fuertemente, trabajando 8 10 12 16 horas al día para una empresa y de un momento a otro, de la noche a la mañana, ya no tener nada, sino solamente un completo mar de deudas.
Entonces, para mi caso personal, era bastante difícil. Difícil en esa área. Cuando yo me quedé quebrado, yo le eché una gran responsabilidad a mi papá, me excusaba que él fue el culpable porque él era en ese entonces pues mi socio y yo me acusaba, yo me cubría, le echaba toda la responsabilidad de lo que me había pasado a mi papá, así que yo a mi papá no lo podía ni ver, intenté hacer seminarios, terapias para poder quitarme todo ese mal genio, toda esa rabia que yo tenía contra mi papá por haberme quedado quebrado. Pero pues a lo mucho que yo había podido llegar era tal vez hablarlo, saludarlo, darle un abrazo fingido, pero en mi corazón todavía cada vez que lo veía o me hablaban de él yo tenía una espina en mi corazón porque era algo bastante difícil, ya habían pasado 3 años, yo no he podido pagar prácticamente que nada de las deudas que yo tenía, entonces para mí mi vida era muy, muy destrozada. En el área sentimental, yo con mi pareja pues ya teníamos una relación de novios de 10 años, de esos 10 años estuvimos viviendo 4 años juntos, estuvimos pasando por varias etapas, pues algunas difíciles, otras pasables, pero hace, pero hace año y medio más o menos, eh, que fue que empezamos a conocer de Jesucristo. Antes de conocer a él estábamos por una situación bastante difícil. Nuestras peleas en nuestra casa eran bastante complejas, ¿sí? Las heridas eran bastante duras. Nosotros teníamos unas heridas que nos habíamos hecho uno con el otro, ¿sí? Yo le había hecho mucho daño a ella, ella me había hecho mucho daño a mí, teníamos heridas, igual teníamos heridas de nuestro pasado, de niños, de nuestra adolescencia y aún de adultos, de otras personas. Y esas heridas estaban acá adentro. Pero poco a poco, esas heridas, con tanta pelea, esas heridas se fueron abriendo cada vez más y más. Así que las peleas cada vez eran más fuertes, más intensas. En esos momentos de desesperación yo no veía ninguna otra solución. Yo realmente me veía que yo no tenía ninguna otra solución más que irme de la casa. ¿Sí? Yo a ella en esos momentos yo no sabía si la quería o no la quería, si yo lo que tenía con ella era un sentimiento de lástima, de cariño, o realmente era amor, o yo ya no sentía nada por ella, yo ya no siquiera sabía qué era lo que sentía. Pero yo en esos momentos de desesperación yo no veía ninguna otra salida más que irme de la casa. Y yo ya tenía planeado irme, eh, digamos que la próxima semana que yo ya iba a salir. Pero cuando yo salí de la casa, eh, después de una pelea con ella, yo me encontré con un amigo. Me encontré con un amigo, él me dijo, me vio mal, me dijo pues caminamos a la panería y hablamos. Entonces pues yo lo que hice fue empezar a hablar, dialogar con esta persona. Yo ya, esa persona pues ya la conocía un poco, habíamos tratado un par de veces, pero pues yo me desahogué con ella, le conté todo lo que me estaba pasando y él me dice pues Dios te puede ayudar. Pues ustedes saben, les acabo de contar, yo no creía prácticamente que en Dios, yo no veía en Dios real. Él me empieza a decir o insinuar que él era de cierta manera cristiano, sí, me lo dio a entender. Cuando yo decía, no, pues un cristiano, yo realmente pues, o sea, yo no veo que un cristiano sea la gran cosa porque yo he visto mucha gente que va a la iglesia, que dice que va a la iglesia y hace una cantidad de cosas que yo digo, o sea, no sé, o sea, maltrata a la familia, grita, roba, estafa, ¿sí? Se hace muchas cosas indebidas. Entonces yo decía, no, pues que es un cristiano es de mentiras. Él me dice, pues, ¿por qué no intentamos ir a una consejería con unos pastores, una consejería de pareja, para que vayan, para que hablen? Y yo, una consejería con pastores, yo no tengo plata. Pues todo eso era lo que yo pensaba en mi mente, yo no tengo plata, aparte de eso son unos ladrones, son unos estafadores. Pero en este mundo de circunstancias, pues yo qué otra solución tengo. Él me dice, pues, ¿por qué no empezamos a ir a la iglesia? Entonces yo dije, bueno, pues ir a la iglesia lo único que le importa es recoger el diezmo, empezar a conseguir personas para que lleguen, lleven y lleven plata, y lleven el diezmo, y eso se roban y eso se queda ahí la plata. Entonces yo decía como que, pero algo dentro de mí me dijo, ¿tú qué tienes que perder? Yo plata no tengo. Ya lleva 8 meses sin estar pudiendo generar ingresos en la casa. Mi esposa tampoco. Estábamos viviendo de ahorros. Teníamos una gran desesperación económica. El dinero cada día se iba acabando más y más y más. Mi relación sentimental, que era un área bastante fuerte para mí, estaba prácticamente que destruida. Yo ya me iba a ir de la casa. Entonces yo dije, bueno, pues yo no tengo nada que perder. Pues démosle realmente una oportunidad realmente a Dios. En ese momento mi amigo me comenta su testimonio,
de cómo fue que él tuvo un encuentro con Jesucristo y de cómo él lo cambió. Él me comentó de que él venía de una vida de drogas, de robo, de alcohol, de mujeres, y que después de que tuvo ese encuentro con Jesucristo, que ese encuentro con Dios, su vida cambió. Entonces él ya no tomaba, ya no fumaba, ya dejaba las drogas, ya cero mujeres, ya no robaba, ya trabajaba, ya era una persona de bien. Y yo decía, uy, ve, esta es la primera persona que yo escucho que me habla cosas buenas, y que pues que yo he visto a esta persona que lo he tratado y realmente pues es así. Entonces pues para mí era bastante raro. Entonces yo dije, bueno, listo, pues vamos a hacerle. Decidimos empezar a ir a la iglesia poco a poco. Fuimos como 2 meses a la iglesia. Los problemas en la casa siguieron, bajaron un poquito, pero siguieron. En ocasiones se colocaba una oposición siempre que queríamos ir a la iglesia. A veces peleábamos 2 horas antes de ir, o empezaba un dolor de cabeza, o se nos presentaba alguna cosa u otra para que no asistiéramos a la iglesia. Esa era una oposición bastante fuerte, que pues en ese momento pues no sabíamos qué era. Luego pues en la iglesia se abrieron el tema de lo de los encuentros. Pues para mí eso me parecía como si fuera un robo, como que a uno como que hizo plata ahí para que se la roben a uno, que no sé qué. Pero yo dije, bueno, pues vayamos a probar, realmente miremos a ver qué es lo que sucede. Yo, para serte sincero, yo fui a la iglesia queriendo y pidiéndole a Dios que cambiara yo a mi pareja actual, ¿sí? Y eso era lo que yo decía, pues bueno, si Dios existe, pues bueno, pues para que cambie la personalidad, porque pues yo con ella no puedo hablar porque estamos peleados, estamos histéricos, estamos furiosos. Entonces pues no veo ningún sentido. Decidimos ir al encuentro, pues para ver si realmente Dios existía, que no sé qué. Pues yo dije, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Decidí ir. Mi amigo lo único que me dijo fue, ve con el corazón abierto y dispuesto. Si no vas con eso, pues lo más posible es que no vaya a pasar nada. Así que yo dije, bueno, pues vamos a hacerle. Fui al encuentro, y en ese encuentro Dios me empezó a hablar. Así como le hablaba a mi amigo, él me comentaba que él tenía una relación con Dios, que él hablaba con Dios, que todo el tema, que realmente pues a mí me parecía algo pues absurdo de que estar hablando con Dios. Yo decía, pues yo nunca he escuchado a alguien que hable con Dios, pero bueno. En ese encuentro pude escuchar la voz de Dios, y a partir de ese momento pues pude empezar a tener una relación real con Dios. Y días después, semanas después, empezó a cambiar mi vida, empezó a tener una sed de conocer de la Biblia, de aprenderla, de conocerla, de leerla, cuando a mí realmente no me gusta leer. Entonces pues para mí era muy extraño, para mi pareja también. Entonces, pero pues bueno, seguía haciéndolo. De un momento a otro, las ganas que yo tenía de fumar cigarrillo, pues ya no fumaba. Las ganas de ir a beber que yo tomaba cada 8 días, cada 15 días, yo ya no tenía ganas de ir a tomar. No tenía ganas de ir a tomar cerveza ni nada de eso, ni tomar aguardiente, ni ron, que era lo que me gustaba a mí. No, ya no tenía ganas de ir a tomar. De un momento a otro también, las groserías. Yo era una persona pues que digamos que con la familia, con todas las personas, pues uno como que cuida su lengua y como que no dice groserías, y que el niño es tan bonito, que no se siente. Pero cuando uno llegaba con los amigos más cercanos, pues uno era de grosería para arriba y para abajo, todo lo que uno decía. Entonces, en ese aspecto, pues de un momento a otro, pum, ya empecé a dejar de decir groserías. Yo quedé sorprendido. También el tema de las mentiras. Yo era una persona que decía muchas mentiras, por decirlo así, piadosas, mentiras blanquitas, no, mentiras chiquitas, no. Pues mentira chiquita o grande, mediana, pues es mentira, y mentira es malo. Y de un momento a otro ya no podía decir mentiras, ni las mentiras más piadosas que yo normalmente decía, yo ya no podía decirlas. ¿Sí? Todo, o sea, tenía que decir la verdad o quedarme callado, ¿sí? Pero mentiras yo ya no podía decir. Y eso fue un momento a otro, días después, semanas después de asistir al encuentro y de estar fortaleciéndome en el Señor. Y eso fue lo que cambió mi vida. Después de esto, ¿qué sucedió? Ya meses después, te puedo decir que yo fui a la iglesia con bastantes problemas. Fui con problemas económicos, problemas sentimentales, problemas familiares. Y gracias a Dios, a través de mucha oración, mucha intercesión y de estar teniendo una relación fuerte con Dios, te digo que en este momento ya prácticamente que he estado saliendo de las deudas. Estoy negociando mi última deuda, y espero salir en esta semana. En mi tema sentimental, me casé hace un mes con la persona, con mi pareja,
que ya llevamos 10 años de relación, 4 años viviendo juntos, fuimos a la iglesia juntos, comenzamos un proceso y estoy muy contento y muy dichoso de estar casado con ella. En mi área familiar, la relación con mi papá se mejoró, ya puedo abrazarlo, besarlo, darle las gracias, no aparentar, sentir un real amor hacia él. Eh, y todas estas cosas se han logrado porque Dios ha obrado en mi vida, porque he estado junto con Él, luchando, batallando con Él. Y pues todas estas cosas son las que ha hecho pues el Señor en mi vida.